¿Qué ondita? Hoy estoy aquí transmitiéndoles de nueva cuenta un proceso de portada para la antología de cómics que estoy haciendo, que se llama Joshua Verso. Este es un proyecto especial que he estado haciendo, eh, vaya, con títulos que he publicado a lo largo de 10 años, y en esta ocasión queremos enfocarnos en uno especial que va a tener que ver con piñatas, piñatas vivientes, además de todo. Eh, Aquí tienen un poquito del boceto. Y la verdad es que este es un cómic que hice en el 2020, si no me equivoco. Originalmente lo envié a un concurso. No resultó seleccionado, ni mucho menos. Pero la verdad es que fue muy interesante y muy divertido de hacer. Además de que tiene como un pequeño tema, digámoslo, de, de entre los personajes, por ejemplo. Porque en realidad esto no era una secuela, pues, pero los personajes que aparecen en esta historia también aparecen en el cómic de Hermandad, por ejemplo. Yo aquí, los protagonistas principales, estos tres, son personajes principales también en el cómic de Hermandad, solamente que con ligeros cambios. Y eso se debe principalmente a que al momento en que quería participar en este concurso, pues para participar me pedían que, que no fueran, ¿cómo decirlo? Que fuese un cómic inédito. Entonces, no podía usar personajes o situaciones que habría hecho en otro cómic. Y sobre todo, pues imagínense precisamente, ¿no? Que no podía ser como los mismos protagonistas, ¿no? Con sus mismos nombres y eso, porque eso identificaría, digamos, a la persona que lo está dibujando. Es decir, que cuando mandas a cierto tipo de concursos y te piden que sean inéditos, también muchas veces te piden, digamos, guardar cierta, ¿cómo se le llama a esta situación? Cuando no dices tu nombre, anonimato. Sí, eso quería decir. Entonces, em, pues con eso del anonimato, pues básicamente tenía que descartar hacer l- un cómic relacionado con estos personajes, y entonces tuve que cambiarles tanto el nombre como un poco de la apariencia física. Tampoco cambiaron radicalmente, para ser sinceros, porque, bueno, sí, sí cambian bastante, de hecho, ¿no? O sea, si ustedes ven este y ven Hermandad, que no lo tengo disponible como imagen, pero que seguramente podremos observar en algún otro momento, pues la verdad es que sí, son personajes que cambian bastante, ¿no? Miren, sobre todo en los peinados, ¿no? Por ejemplo, los protagonistas eran estos. Este de acá, que es una especie de George, ¿no? Este de acá, este de acá y este de acá. ¿No? Esos cuatro van a ser como son los protagonistas de esta mini historia, porque están inspirados en algunos de mis mejores amigos, este, con los que solía acudir, digamos, a un pequeño pueblito donde ellos vivían, y pues jugábamos videojuegos y nos inventábamos historias alocadas, ¿no? Entonces, pues forman parte, digamos, de un proyecto que he estado trabajando durante bastante tiempo, y que no ha tenido luz pública, digámoslo. No he compartido mucho más. De hecho, este es uno de esos cómics que tiene relación con ese cómic que quiero hacer dentro de unos años, o más específicamente, yo dije que en el 2025. Entonces, si vienes del futuro y ves este video, por favor, comenta así como en plan, ¿siempre sí lo hiciste? ¿No? O a lo mejor me vas a decir, ya leí tu cómic, ¿no? Que tanto decías que estabas haciendo, ni está tan chido, ¿no? O algo por el estilo, no pasa nada. Entonces está interesante, que de alguna manera estos personajes son referencias o, o sí, tal cual, aspectos que planeaba emplear en un futuro proyecto, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, también la temática, no solamente el hecho de esta historia de estos personajes jóvenes, protagonistas que están inspirados en amistades, no era solamente ese el punto principal, sino también los villanos o los antagonistas de esta historia. Esta historia es una historia titulada El ataque de las piñatas vivientes, como ya pudieron ver.
entre la portada y la imagen, el boceto. Y pues más que nada se trata precisamente de estos personajes como intentando sobrevivir a un ataque realizado por unas piñatas vivientes. Entonces es muy divertido, la verdad, de dibujar algo de estas características porque es una comedia absurda, ¿no? Este, y yo le ponía que es algo así como terror cómico, ¿no? Así, de o sea, es un tema peligroso, ¿no? Digámoslo, delicado, pero al mismo tiempo es una historia chistosa acerca de un grupo de amigos que se enfrenta a un amanecer de piñatas vivientes, ¿no? Evidentemente la referencia, la idea era que parecieran como zombies, digámoslo. Y entonces aquí la idea era algo así como de, ¿qué pasaría si en el mundo las piñatas cobraran conciencia y venganza, ¿no? De lo que les hemos hecho pasar durante más de un siglo, ¿no? O siglos, vamos a ponerle así. Entonces, a mí se me hizo como muy divertido la temática y por esa misma razón lo envían concursos, ¿no? Dije, es chistoso, es divertido, tiene acción y pues sobre todo pues, tiene mucha pasión, digámoslo, al momento de dibujarlo, ¿no? Cuando dibujo estos cómics, la verdad es que es cuando creo que sale mi yo más, como real, digamos. Entonces, de alguna u otra forma tienen un poco más de empeño, por así decirlo, a veces esta parte de los cómics, ¿no? Porque son cómics que me transmiten a esos momentos absurdos y graciosos, ¿no? De pasarla bien. Entonces, pues a final de cuentas no tuvo un resultado favorable esta historia, pero pues la verdad es que a mí me encantó cómo quedó. Y por ejemplo, fue el último cómic, o bueno, uno de los últimos cómics que hice con eh, con herramientas caseras, por ejemplo. Aquí se alcanza a ver que al momento de escanear, no escaneé tan bien y se percibe rastro de lápiz y que, por ejemplo, pues para colorear, pues lo coloreaba de una forma muy sencilla, pero es trabajo que originalmente salió, este, vaya, de forma, vamos a decir, artesanal, ¿no? Entonces, fue uno de los últimos cómics que se salió en ese tiempo de esa manera, porque precisamente en el 2020, a finales de ese año, pude conseguir un iPad y cambió por completo la manera en la que yo elaboraba cómics. Antes los dibujaba a lápiz y los entintaba con estilógrafos o con plumines o con pinceles. Y una vez que quedaban, ya los trasladaba a digital, ¿no? Y entonces era borrar el lápiz digitalmente, porque pues también imagínense que algo que siempre me ha tocado ver, que que estar borrando todas las líneas con otro plumón o algo, o con con una goma especial y así, se me hace bien pesado. Entonces, es un cómic que justamente se encaró con ausencia de recursos, porque estamos hablando de un inicio de pandemia y ya no había forma de salir tan fácilmente o de conseguir más recursos, sobre todo en mi caso específico. Entonces, tenía que trabajar con lo que tenía a la mano. Casi siempre hacer cómic en mi caso tiene que ver con eso. Eh, y también lo interesante es que, por ejemplo, no es la primera vez que aparecen piñatas vivientes en mis cómics. Particularmente aparecen como protagonistas principales en la obra Niña Piñata, que es una historia acerca de una niña que descubre que en su mundo, un mundo de piñatas, pues en su interior tienen dulces y decide que quiere comerse esos dulces, ¿no? Entonces es una historia acerca de violencia, canibalismo, ¿no? Como terror y hasta cierto punto diría gore, ¿no? Pero pues, lo que salen son dulces, ¿no? Entonces es una cosa hiper absurda. Yo lo suelo resumir que Niña Piñata es algo así como, como una especie de historia de Tarantino, donde
donde los personajes pues están en una situación de absurda violencia. Entonces, me gusta, en particular me parece muy chistoso, pero pues, al mismo tiempo es una reflexión sobre la violencia sistemática que vivimos en México, ¿no? Entonces, donde nos acostumbran a ver en periódicos eh, todo el tiempo casos que tienen que ver con, con muerte, ¿no? Con matanzas, asesinatos, y que los hacemos ver comunes, ¿no? Entonces, habla mucho de cómo nos hemos acostumbrado a la violencia. Entonces, es una crítica a esa obra, y esta, pues, es comedia pura, ¿no? O sea, también cuestiona, ¿no? Tal vez, por ejemplo, el hecho de que uno dijera, son piñatas, que ahora quieren venganza porque los humanos las han tratado mal todo este tiempo, ¿no? Y entonces hay que reflexionar acerca de si los sistemas de violencia o los ciclos de violencia solamente se repiten, o sea, son cíclicos, o si puede haber forma de cambiarlos, ¿no? Entonces, de alguna forma, entre comedia, entre las risas, este cómic cuestiona a veces un poquito ese tema, ¿no? Y busca una solución chistosa también, ¿no? No es un cómic así para salir iluminado, pero sí que te preguntes, ¿no? De vez en vez, si esto que haces es normal. Entonces, a mí me parece divertido cuando un cómic hace eso, y disfruté mucho dibujarlo. También las piñetas aparecen en la obra de El ombligo de la luna, uno de mis cómics más extensos. Tal vez el más extenso, digamos, porque se hizo de un solo golpe, digámoslo, a diferencia de Retadoras, por ejemplo, que hay un libro integral que junta 3 temporadas y son más de 700 páginas, pero originalmente Retadoras se fue publicando de parte por parte, ¿no? Y Ombligo de la Luna, por ejemplo, se publicó todo de golpe, ¿no? Entonces, ahí también aparecen piñatas vivientes y son parte de un ejército de una bruja. Entonces, también Ombligo de la Luna me gusta muchísimo porque juega con ese elemento de criaturas o de, digamos, el folclore mexicano. Y pues aproveché, digamos, para poder hacer estas historias vinculadas con las piñatas. Originalmente no iba a ser eh, con estos personajes, digámoslo, pero parte del encanto, ¿no? Que tiene muchas veces a hacer cómics es que a veces no salen como originalmente piensan y terminan transformándose pues en otra cosa. Aquí para hacer la textura, si se dan cuenta, hago muchos cuadritos, y esto va a tomarme seguramente toda la transmisión, pero habiendo ya platicado, digamos, de la idea principal de esta obra, sin problema podemos pasar a descansar, ¿no? No todas las portadas, al parecer, poder terminarlas, pero intentaré en gran medida que así sea. Mientras tanto, les mostraré seguramente el resultado final de la imagen, y si no, la podrán ver ya sea en el libro o en en mis redes sociales. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharme.